Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Continuamos con el iceberg de los misterios más censurados de todo Internet. Ya sabéis, es un proyecto especial de este canal, una especie de serie en el que cada semana voy colocando un capítulo que se relaciona con los niveles de este iceberg, desde el 1 hasta el 10. Y ya sabéis, cuanto más descendemos desde el nivel 1 hasta las profundidades del nivel 10, los temas se van volviendo cada vez más y más raros. En total he calculado que superan los 300 temas. Me va a llevar tiempo, pero ya estamos con el tercer programa de este proyecto especial. Nos habíamos quedado en el nivel 2. Habíamos hecho la primera parte del nivel 2. Y ahora vamos a concluir el nivel 2 con esta segunda parte. Así que, directamente, nos vamos con el iceberg de los misterios más censurados de todo Internet. La gran simulación. Este concepto tiene muchas variantes, es muy complejo, pero para poder entenderlo tenemos que conocer qué significa el principio holográfico. El principio holográfico, al margen de lo que mucha gente cree, es una teoría científica que se está estudiando cada vez con más fuerza y con más modelos matemáticos. De hecho, el principio holográfico es una parte de la teoría de las supercuerdas para explicar la realidad de una forma diferente y mucho más compleja y también relacionada con la búsqueda de la teoría del todo. Bien, el principio holográfico dice que la gravedad cuántica incide en la realidad, en todo lo que vemos, sentimos, en el universo en sí mismo. Y esta gravedad cuántica nos diría que todo el universo es información contenida en cierto volumen de un espacio. Esto quiere decir que debería existir una frontera de información codificada que científicamente ha sido llamada frontera Bekenstein. Otra explicación más sencilla sería pensar en lo siguiente. El universo es información que está siendo proyectado en una estructura de 2 dimensiones desde ese horizonte cósmico, la frontera Bekenstein, de tal manera que las 3 dimensiones serían solo eficaces en escalas macroscópicas y en baja energía, o lo que es lo mismo, en un holograma. Como el horizonte cósmico crece tendiendo a infinito por la gran expansión del universo, entonces matemáticamente es muy difícil precisar las ecuaciones que demuestren esto. Pero si tuviéramos otro tipo de tecnología más potente, quizás podríamos llegar a determinar el principio holográfico. Bien, teniendo esto en cuenta, sabiendo que hay una teoría que puede explicar la realidad como información codificada, la teoría de la gran simulación nos dice: si todo es información, ¿quién ha creado esa información? ¿Quién ha dejado la información ahí? O al menos, ¿por qué el espacio, el tiempo y la materia derivan en un montón de casualidades, en ese caos? Pero ¿quién ha creado esas materias para que pueda existir ese caos? Es decir, estamos dentro de una enorme caja de Pandora, creada quizás por unas entidades incomprensibles para el cerebro humano, que simulan la realidad. Esa es una de las vertientes de la gran simulación. Otra nos dice que quizás estamos siendo simulados por un ordenador, por una supercomputadora. No sabemos de qué o de quién. También podríamos hablar del cerebro de Boltzmann, que sería una teoría filosófica que nos hablaría de que el universo, por casualidad o por efecto túnel, crearía de una forma más sencilla un cerebro que piense la realidad que la propia realidad que contenga cerebros. Es una teoría también dentro del mundo de la ciencia, porque Boltzmann fue un gran científico. Nos hace pensar sobre si todo lo que vemos, tocamos, sentimos es un tipo de simulación. Y habrían cosas que escaparían de esa simulación, que quizás son muchos temas de misterios. Pero bueno, empezamos bien fuerte esta segunda parte del nivel 2 con esta importantísima teoría. La inexistencia del espacio. Bien, aquí podemos distinguir 2 grandes vertientes. La primera, mucha gente que piensa que nada es real, que
que más allá de su visión hacia las estrellas no existe nada y todo está siendo simulado en una piscina por parte de la NASA, algo que yo no comparto porque obviamente hay mucha guerra cognitiva para raptar la mente de gente que necesita creer en algo sin pruebas, porque no hay pruebas absolutamente nada de ello. Y la segunda vertiente sobre la inexistencia del espacio nos habla, y aludiendo muchísimo al principio holográfico y la gran simulación, es decir, quizás el espacio podemos verlo, podemos estar dentro de él, podemos viajar hacia otros planetas en el futuro, pero si todo es una simulación, quiere decir que a pesar de que podamos hacerlo y verlo, no existe, porque está dentro de esa gran simulación, siendo información. Teoría complementaria, teoría que roza muchísimo esa radicalización de la gente que cree en conspiraciones y misterios y la gran mezcla de muchos conceptos, porque sí, hay cosas que no están claras en la NASA, eso ya lo habéis visto en muchos vídeos que yo he hecho, pero no hay que llegar a unos extremismos como que nada existe. Vamos a ver. Sí que podemos llegar a comprender la realidad con métodos diferentes, pero cuando caemos en esta serie de trampas colocadas por ellos, entonces nos desviamos del camino. El azul no es tu azul. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy interesante. Fijaos, hace unos años empezaron a surgir en redes sociales posts y contenidos relacionados con lo siguiente. Colocan una prenda de vestir de color blanco y millones de personas no la ven de color blanco, la ven azul, haciendo encuestas y debates sobre cuál es el verdadero color que se está viendo, porque algunas personas lo veían blanco y otras lo veían azul o incluso marrón. Así han surgido varias veces objetos en imagen o incluso en sonido. Alguien escuchaba una palabra y otros otra, siendo el mismo audio. Al final, lo que nos dice este tipo de temática, mi azul no es tu azul, son dos cosas. Primero, la realidad es individual para cada uno de nosotros y cada uno de nosotros ve y siente diferente el entorno, creando discrepancias sobre cualquier tema realmente. Quizás el universo solo lo conoces tú y solo tú, separada de todos los demás, de la visión de todos los demás. Por lo que ahí entraría los conceptos que hemos visto antes, sobre la inexistencia del espacio, de la realidad del todo, porque para ti no existe igual que para mí. Y la segunda cosa que se puede contar sobre mi azul no es tu azul son experimentos sociales que dueños de grandes corporaciones como redes sociales, Meta, Facebook, Instagram y otras empresas están sacando datos sobre cómo nos comportamos los seres humanos para manipular su percepción y tocar algo en su mente que active ciertos deseos. Veremos en un nivel, no sé si era el 7 o el 8, conceptos sobre activación sensorial por una serie de códigos emitidos por radiofrecuencia que lo que hacen es generar soldados durmientes, como el MK Ultra, pero no a nivel soldado durmiente, sino a ciudadanos que deciden comprar algo, un producto, cuando no tenían una necesidad. Activaciones sensoriales. Mi azul no es tu azul. ¿Qué hay detrás de esto? La huella de Francis Leaby. Este misterio ocurrió el 18 de abril de 1924 y le ocurrió a un bombero de Chicago llamado Francis Leaby. Este hombre estaba un día limpiando las ventanas de la central de bomberos. Mientras limpiaba, él confesó haberse sentido muy mal aquel día, haber sentido algo muy malo, haber sentido incluso la presencia de la muerte. Empezó a contar esa bajada en la moral que sufrió. Se lo contó a sus compañeros, que lo miraron pues muy extrañado. Uy, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué está diciendo estas cosas? Y entonces en ese mismo momento reciben una llamada de un incendio que tienen que apagar. Se había producido en Blue Island, en un centro comercial, el edificio llamado Currants Hall.
Van allí, el señor Francis Levy y 8 bomberos, intentan salvar a la gente, consiguen salvar a varias personas, pero una de las paredes se derrumba encima de ellos y mueren absolutamente sus 8 compañeros y el propio Francis Levy. Es una tragedia que, bueno, se lamenta muchísimo por la pérdida de vidas, pero lo que se vio, y fue muy extraño, fue que a la mañana siguiente apareció una mano oscura en la ventana donde Francis Levy estaba limpiando allí en la estación de bomberos. Una mancha que no se iba de ninguna de las formas. La limpiaron con lejía, con un montón de productos, y siempre estaba esa mancha ahí. Salió en los periódicos, se hicieron historias sobre ese suceso, algunos decían que era fraude, otros que fueron allí con cámaras a comprobarlo, mostraban que no había ningún fraude, que no se iba esa mancha. Y estuvo así muchos años hasta que la ventana se rompió. Claro, es un misterio muy curioso porque nos habla de una percepción de un hombre el día que murió y deja una huella de su percepción en el lugar, en este caso en la ventana. Curioso incidente que yo no conocía y que ahora conocéis vosotros. ¿Qué habrá detrás de esto? ¿Impregnación paranormal? Algo de esto yo creo que hay. La mente puede generar huella en el tiempo, no en el lugar. En el películas snuff nos metemos en terreno fanganoso y eso es porque acá estamos yendo hacia el final del nivel 2. Estas películas vienen de la dark web, ya sabéis. Hay un internet profundo donde se puede acceder con cierta dificultad, que no es difícil, pero hay esos protocolos que hay que seguir. Y ahí hay gente que paga por grabar películas donde se cometen actos que acaban con la muerte de los protagonistas, pero una muerte real. Películas que se pagan por millones y millones, una vasta suma, y que existen en la dark web. Sexta extinción. Se dice que estamos en la sexta extinción. El ser humano ha entrado de lleno en la sexta extinción y que estamos acelerándola mucho más que cualquier extinción que la Tierra ha vivido. Esto es así por un montón de temáticas. Aluden a que nos estamos cargando la Tierra, la estamos llenando de residuos, estamos extrayendo todo su combustible, estamos acabando con los cielos, con la polución, lo que podáis imaginar. Ya sabéis que buscando un poco encontráis que estamos reventando el planeta. De hecho, ahora están apareciendo en islas remotas, que son paraísos verdes, como la isla Trinidad, cercana a las costas de Brasil, aparecen rocas de plástico que marcan el antropoceno, la era del hombre, porque quedan en esos estratos de tierra como nuestros plásticos están modificando la geología. Y en esos estratos, en el futuro, cuando hagan perforaciones, se verá el antropoceno. Pues esa sexta extinción nos habla de que vamos acelerando el proceso. Luego, que puedan ocurrir fenómenos naturales como un enorme asteroide o incluso The Big One, ese gran terremoto, pues puedan concluir la extinción. Pero si no ocurren, pues tenemos incluso al borde de la guerra nuclear que puede acabar por todos los medios esta extinción para no volver, porque ahí ya nos quedamos. Acelerador de hadrones. Bueno, aquí hay varios misterios que contar. Lo primero, ¿qué es el acelerador de hadrones? Pues esto hace referencia al Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, que básicamente es un acelerador de partículas, uno de los más grandes del mundo, y que mayor energía concentra para que esta máquina exista. Es la más grande construida por el ser humano en el mundo y la fabricó la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN. Ahora bien, ¿cuáles son los misterios del acelerador de partículas? Hay varios. Desde que se puede crear un agujero negro por chocar partículas a alta velocidad, alta energía, y que éstas, generen de forma casual el agujero negro. Se ha demostrado que es muy difícil que esto ocurra. Se generarían microagujeros negros que en una fracción de segundo desaparecerían. Pero, quién sabe, ¿no? Es un gran misterio que siempre se ha dicho sobre el LHC.
Más cosas. Recuerdo que en el CERN había una estatua de la diosa Shiva y hubo un vídeo que luego decían que fue una broma de personas encapuchadas reunidas ante el CERN, ante esta estatua de la diosa de la destrucción, haciendo como una especie de ritual macabro. Un vídeo que se dijo que fue una broma, pero fue real lo que se hizo ahí, que nos habla de que realmente lo que habría detrás es una trama de logias, rituales, una mezcla entre la ciencia y un esoterismo oculto formado por la élite. Claro, todo esto es lo que se dice, no sabemos si es verdad. Obviamente, lo más normal es que esto no sea así, pero viendo los temas que hay a lo largo de los tiers, esto se queda corto y habrían cosas más oscuras. Pero bueno, son misterios que tenemos sobre el acelerador de hadrones. Lluvia de animales. Este misterio, la persona que más recogió sobre este tipo de lluvias, no solo de animales, sino de objetos extraños, fue Charles Fort. Y fue un hombre que incluso creó un género, el forteanismo, en honor a su apellido. Charles Fort recogía periódicos de la época y anotaba siempre que aparecían lluvias de ranas, de pequeños peces, de pulpos o incluso de anomalías como gelatinas, hierros, cosas que no deben caer del cielo. Entonces generó una casuística de cosas extrañas que llueven en el cielo, incluso animales. Explicaciones, pues científicamente se ha hablado de que quizás hay torbellinos que cogen acumulaciones masivas de renacuajos, luego caen precipitados como pequeñitas ranas, por ejemplo. Pero cada lluvia tiene que ser analizada porque no todo se puede explicar con pequeños tornados. Además hay lugares donde no hay tornados y llueven cosas extrañas. De hecho, también hay una lluvia muy curiosa de filamentos que causaron una extraña patología llamada Morgellons, filamentos que crecen de heridas por todo el cuerpo, que está asociada a extrañas lluvias. De hecho, también recuerdo que en la ufología las lluvias del cabello de ángel se producen cuando hay avistamientos ovnis y son como filamentos, como acabo de describir. Pero lluvias extrañas hay una casuística impresionante desde más de 50 años atrás, y Charles Fort recoge muchas en su libro, El libro de los condenados. Vídeo de Patterson Gimlin. Este vídeo seguro que lo conocéis, o al menos sus fotogramas más icónicos. Trata de un vídeo grabado en 1967 sobre un supuesto Bigfoot real. La zona del vídeo, trata los bosques de Bluff Creek en California, y muchos la han dado por bueno, pero claro, sin ningún tipo de prueba sobre si lo que estamos viendo es un Bigfoot o es un señor disfrazado, que podría ser y nos estuvieran colando una mentira, como pasa en muchos temas. Pero eso no quita de que la grabación se haya hecho célebre y esté recogida en la criptozoología como un posible, ya que la criptozoología no se basa en certezas. Si este animal sabemos cuál es, ya no es criptozoológico. Es un animal que no se sabe si es real o no porque hay o pocos especímenes o porque es una leyenda cuyos especímenes ya son prácticamente cero. Por eso es criptozoología. Ahora bien, si es un Bigfoot real, sería una de las pruebas mejor recogidas sobre la existencia de otra humanidad, evolución paralela al hombre, al Homo sapiens sapiens. Esto sería otra cosa que quizás existe en el mundo. Calaveras de cristal. Yo he estado frente a una de ellas, he podido verla con mis ojos en el British Museum de Londres. Y al margen de lo que pone en internet os puedo decir que esa calavera está hecha con una precisión inusual. Ni siquiera un láser moderno puede tallar el cuarzo como han tallado hace muchísimos años, muchas décadas atrás, esto. Es decir, cómo han podido generar esta y las 12 más, 11 junto a esta, calaveras de cristal que se han recogido por todo el mundo. Es una anomalía, un OPART, un objeto fuera del tiempo, porque no se puede explicar. Se dice que cuando son recogidas esas 12 calaveras de cristal y colocadas una al lado del otro, aparece algo en el cielo y
provoca una especie de cambio o apocalipsis. Pero bueno, ya sabéis cómo son las leyendas y sobre todo la cultura, porque películas como Indiana Jones, una de las últimas, pues generó un poco más de inconsciente colectivo cultural sobre esto. Pero una cosa que hay que destacar, y sobre todo la que yo he visto, que es el cráneo de Michel Hedges, el que está en el British, son las cavidades internas del cráneo. ¿Cómo han podido reproducir los huesos internos del cráneo, las cavidades que hay incluso en las fosas nasales, en su interior, en las cuencas de los ojos, lo que hay dentro? ¿Cómo lo han tallado? Es que no entra en la cabeza. ¿Cómo la gente antigua pudo hacer esto? Y es un gran misterio para la ciencia y para todos los temas. ¿Que existan muchas fraude? Seguro, pero esta es real, la del cráneo de Michel Hedges. Sueños lúcidos. Los sueños lúcidos es la facultad que tienen algunas personas para poder diseñar su propio sueño. Estás soñando y controlas tu cuerpo y haces lo que quieres dentro del sueño. No dejas que el sueño se vaya reproduciendo, sino que tú moldeas el sueño. Esto es muy importante porque hay gente que incluso ha decidido estudiar o leer un libro que estaba leyendo en la vida real, continuar leyendo o desarrollando teorías que le han llevado al éxito en su vida cotidiana. De hecho, grandes matemáticos han dicho ver soluciones en los sueños que en la vida real no podían. Soluciones motivadas porque en los sueños lúcidos hay varias partes cognitivas dormidas dentro del sueño que establecen una conexión mucho más profunda para hallar respuestas. Hay formas de establecer sueños lúcidos y provocarlos, como la melatonina. La melatonina nos habla de que cuando una persona va a dormir, en ausencia de luz, cuando los ojos no reciben luz, empiezas a generar melatonina que induce al sueño, provoca el sueño y hace que puedas descansar más. Por eso debemos alejarnos antes de dormir de pantallas de ordenador, de tablets, de móviles, porque eso genera cortisol, que es la sustancia contraria a la melatonina, y eso hace imposible los sueños lúcidos. Pero sería una buena forma para empezar a investigar sobre ellos, la melatonina. MK Ultra. De esto hemos hablado y aludido a ello durante años. Esto es un proyecto de Estados Unidos que fue real porque después de 40 años lo desclasificaron, aludiendo a que realmente todo lo que se hizo en el MK Ultra fue real. Y trataba de conseguir que las personas de forma subliminal cometiesen actos en contra de su voluntad. Crearon soldados durmientes, véase induciéndoles un código en el cerebro o un sonido que al escucharlo se activa el programa que le han metido subliminalmente. El MK Ultra se puede ver muy bien en la película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, porque nos habla del condicionamiento clásico. Te van metiendo un montón de imágenes y cuando ves una imagen cierta y específica te meten dolor y asocias el dolor con la imagen. Así funcionaban los programas MK Ultra. Derivaron a MK Ultra, MK Plus Ultra, Operación Clímax de Medianoche, que esta hacía que varios líderes o personas influyentes cayeran en el erotismo para ser grabados y ser extorsionados y muchas otras cosas. Pero MK Ultra se ha modificado con el tiempo, sustituyendo esos químicos, ese condicionamiento clásico, esa impregnación subliminal por radiofrecuencias que alteran el cerebro, hablando más que MK Ultra sobre otra cosa llamada armas psicotrónicas. Eso sería la evolución de MK Ultra. Pero básicamente se resumen programas reales que no fueron ningún tipo de conspiración, o mejor dicho, que resultaron ser reales, de experimentos atroces con la población. Hipnosis. Esta sería la técnica para provocar que una persona caiga en un estado alterado de conciencia basado en la calma y en la profundidad de su psique, para poder extraer de la propia hipnosis cierto tipo de datos. La hipnosis es diferente a otro tipo de procedimientos similares porque en la hipnosis puedes incluir recuerdos falsos en la persona.
Esto es una práctica muy peligrosa que solo tiene que hacer alguien que conoce la hipnosis, un especialista, porque puedes provocar anomalías irreparables en la psique humana. Efectos del flúor. Bueno, se ha hablado mucho desde hace eones de que el agua contiene flúor y que el flúor puede calcificar la glándula pineal, que estaría situada en la base central del cerebro, y luego hablaremos de ella. Pero básicamente alude a que existe un componente negativo en el flúor que afecta a la creatividad, a la toma de decisiones, a los sentimientos y que nos vuelve una especie de zombie consumista y convertido en un robot autómata que hace siempre lo mismo en su vida y acaba sus días como esclavo. Eso es algo que siempre se ha dicho sobre el flúor. Algunos estudios admiten que es real y otros lo contrario, porque si fuese real habría intereses en desmentirlo. La glándula pineal. René Descartes hablaba de la glándula pineal como la puerta del alma, porque, situada en la base central del cerebro, esta concatena con la melatonina que os he hablado antes y inducen al sueño, provocan el sueño. Se dice que ahí está el alma humana, filosóficamente hablando. La glándula pineal, según culturas antiguas como la sumeria, la representaban con la piña y simbolizaba el conocimiento. Ya conocían su existencia los egipcios incluso y la dibujaban junto al udyat, que sería el símbolo por excelencia sobre la visión y la protección ante todo. La glándula pineal esconde los secretos para la conexión con nuestro sentido y el infinito. Y para muchos es el arma secreta del ser humano, la que tiene la capacidad de poder ver más allá que los ojos. En otros animales es un apéndice que incluso puede hasta surgir de la cabeza y ayuda mucho a percibir el electromagnetismo. Incluso las aves pueden ver el campo magnético de la Tierra y así poder migrar hacia otros lugares. Quizás la glándula pineal, el ser humano, la tiene atrofiada. No sabemos por qué, quizás por lo que hemos hablado antes, o porque la evolución nos ha quitado esa facultad. Hay algunos que dicen que el poder ver cosas sobrenaturales, esos mediums, está inducido por los efectos secundarios de tener una glándula pineal conectada o no calcificada con la propia realidad. Nefilim aparecen en la Biblia, en el Génesis 6:1-4, y son el resultado, según lo que pone ahí, de la unión de las criaturas antinaturales y malignas con las mujeres humanas. Fueron destruidos por un enorme diluvio, y algunos sobrevivieron. Provienen de los tiempos de Enoc y Noé. Bien. Nefilim. Según esta descripción nos habla de que existió una especie de seres anteriores al ser humano que fueron llamados gigantes, aunque en hebreo significa los caídos. Un tipo de seres que fueron desechados por sus creadores. Y vemos que esta idea de los gigantes, de los Nefilim, aparece en todas y cada una de las culturas antiguas del mundo. Incluso en la Sumeria hablaban de que fueron las primeras creaciones de los Anunnaki, que también fueron desechadas curiosamente. Documentos desclasificados. Este no tiene mucho más misterio, pero se dice que al tener una enorme cantidad de documentos clasificados, cada país, cada gobierno, pues ahí estaríamos hablando del banco de los mayores secretos posibles de la propia humanidad. ¿Que van desclasificando poco a poco esos documentos? Sí, pero con enormes tachones desclasifican lo que quieren y los verdaderos secretos jamás van a ver la luz. Pero eso es un gran misterio que tenemos que también indicar aquí. Blue Beam, el proyecto Blue Beam, también conocido como Rayo Azul. Es un proyecto del que se habla desde hace muchos años y consiste exactamente en lo siguiente: una tecnología oculta y utilizada por el gobierno para proyectar un holograma en el cielo y confundir a la gente. Un holograma, por ejemplo, de Jesús para convertir a la gente en fervientes religiosos. Un holograma, por ejemplo, de una invasión ovni de extraterrestres para crear el miedo en la población,
un miedo que va asociado a una dependencia por las estrategias para solventar esa crisis por parte del gobierno. Se trata de un proyecto para engañar a la población haciéndole ver cosas en el cielo cuando no existen. Eso es el Blue Beam. Pero el Blue Beam quedó muy atrás, ya es obsoleto. Ahora el Blue Beam no necesita hologramas. Simplemente podrían utilizar algún tipo de microchip como el Neuralink de Elon Musk y ponernos en la cabeza la visión que ellos quieren. O eso sería una evolución demasiado futurista del Blue Beam, aunque viene de camino. Pero básicamente de eso trata el Blue Beam. Men in Black. Bueno, todos conocemos la figura de los hombres de negro, ¿no? Aquellos hombres totalmente vestidos de negro que aparecen cuando alguien ha visto un ovni o ha estado muy cerca de un suceso paranormal o anómalo. Vienen siempre acompañados de 2 o 3, según los casos, y intentan amenazar, quitar, censurar pruebas y ocultarlo todo. La película de Men in Black, donde aparece Will Smith, siempre se ha dicho que ha sido una forma de ridiculizar un fenómeno real como los hombres de negro y sus apariciones y crear esa imagen en el inconsciente colectivo de que son una burla, son una tontería, esto no existe, pero realmente existe y son más perturbadores que en las películas, porque muchos casos hablan de que tienen cables, una tez blanquecina, parecen no mostrar sentimientos ni emociones, son más cercanos a un robot que a otra cosa. Y de esto recoge muchos casos Fabio Zerpa en su libro Hombres de Negro, que define muy bien una parte grotesca de los hombres de negro. Siguen existiendo hoy, incluso en el incidente Nimitz aparecieron estos hombres de negro para censurar lo que vio la Marina con esos ovnis Tic Tac. Y eso lo contó David Fravor, el piloto que persiguió el ovni del incidente Tic Tac. Pero en resumidas cuentas ya sabéis, los hombres de negro y sus aventuras. Premonición. Se dice de la facultad de personas que perciben un acto que aún no ha sucedido y luego ocurre. No es exactamente una profecía, simplemente es un presentimiento. Alguien que por el sueño, muchas veces durmiendo, percibe o ve una visión de un acto que al final se vuelve real. La temática de las premoniciones también alude a que hay un porcentaje de probabilidad de que existan o no, porque hay grandes profetas que sí que han acertado, como Nostradamus o Baba Vanga, por ejemplo. Pero tiene también errores. ¿Por qué? Por su propia interpretación. La premonición no es un mensaje claro que tienen, no. Son visiones que ellos interpretan y no saben realmente si lo que han interpretado es correcto o no, y a veces fallan con eso. Petroleras ocultas en Los Ángeles. Cuando leí sobre esto me quedé loquísimo. Hay mucha gente que cree que en la ciudad de Los Ángeles hay edificios que están construidos alrededor de máquinas petroleras para camuflarlos y extraer petróleo desde los suelos de Los Ángeles. Se dice que son numerosos pozos petrolíferos los que siguen activos, más de 3.000 en todo el condado de Los Ángeles, y aunque muchos pasan desapercibidos, estarían ocultos detrás de estructuras de todo tipo, como he dicho, casas, almacenes, edificios, oficinas sin ventanas, y que se integran perfectamente con el paisaje urbano. Algo rarísimo, pero hay mucha gente que piensa que es así y quizás sea real, porque habría que comprobarlo, porque sí que hay edificios muy raros colocados por todo Los Ángeles. Y de hecho es cierto, ¿no? No hemos visto grandes ciudades repletas de pozos petrolíferos, ¿no? Algo que sería un escándalo y la gente pediría quitarlos. Pues bueno, los camuflan. Piedra filosofal. Aquí hay dos cosas que comentar. Por un lado, la piedra filosofal sería el producto máximo al que debe aspirar un alquimista. Sería una piedra que puede otorgar la inmortalidad y la transmutación de los metales en oro. Hay muchas referencias, por ejemplo, la carta de Aristeo a su hijo, que nos habla de cuáles son sus ingredientes, pero con muchas metáforas y mensajes crípticos. Uno de estos ingredientes son el rocío que hay en el aire de un bosque los primeros días de primavera.
y hay muchos otros. Se dice que hay muchos alquimistas que pasaron toda su vida para encontrar la piedra y no lo consiguieron. Y luego hay otra parte sobre la piedra filosofal que alude a que la tenemos todos y es la propia mente. La mente transmuta la materia. Porque, por ejemplo, este rotulador no existe en la naturaleza. Ha sido la mente de un humano o de un conjunto de humanos que ha hecho este rotulador real. Me refiero a eso, a la capacidad de la mente humana, del raciocinio, de la inteligencia, para transmutar la materia prima en cosas y darles nombre. Muchos alquimistas al final pensaron que esa era la mayor piedra filosofal de todas, la mente humana, y que ahí está el secreto para conseguir todo lo que quieras. Grandes alquimistas como Paracelso, que también era espagirista, que es algo así como alquimia de plantas. Nostradamus también era un alquimista, como he dicho. Muchos científicos, como por ejemplo Isaac Newton, eran alquimistas. Os sorprendería cuántos científicos fueron alquimistas. O también podemos hablar de Nicolas Flamel, que parece mucho a Harry Potter, pero es un personaje alquimista real, obviamente, que dejó incluso los secretos de la piedra filosofal que él había encontrado, porque se volvió millonario de la noche a la mañana, en muchas de sus haciendas, en muchas de las casas que él mismo compraba, con ese dinero que surgió de la nada. Él decía que en las fachadas dejó la fórmula de la piedra filosofal, en un viaje que hizo a España para traducir un libro que encontró. La historia de Flamel la tenéis en mi canal y es asombrosa, una de las mejores que hay sobre alquimistas. Cámara kirliana. Nos habla de técnicas fotográficas utilizadas para capturar las descargas eléctricas del fenómeno eléctrico llamado efecto corona. Lleva el nombre de Semyon Kirlian, quien en 1939 descubrió accidentalmente que si un objeto en una placa fotográfica está conectado a una fuente de alto voltaje, se produce una imagen en la placa fotográfica. Es decir, es una cámara para capturar la supuesta aura que tienen las personas. Aquí hay que tener cuidado porque se hizo negocio, se hizo New Age sobre este concepto, que podría ser real, pero muchos se fabrican su cámara kirliana y venga a ganar dinero porque se aprovechan de las emociones de la gente. Porque un color quiere decir una cosa positiva, otro color quizás algo negativo y la gente quiere saber qué aura tiene. No dudo del concepto, es más, creo que es real, pero cuidado muchas veces con el New Age, que rapta conceptos muy buenos y los transgrede. Civilización perdida. Este es muy genérico y lo vamos a pasar rápido, porque básicamente nos habla de los misterios que hay sobre civilizaciones perdidas que se han hundido bajo las aguas o han sido destruidas. Atlántida, Agartha, Hiperbórea, el continente perdido de rutas, por ejemplo. Serían unos cuantos, pero es básicamente muy general. Experimentos en humanos. Otro concepto muy general, pero que alude a que científicamente se han hecho experimentos que contradicen la moral. Es decir, hoy en día no podemos ser tan ingenuos. ¿De verdad pensáis que hay experimentos prohibidos que no están haciendo en laboratorios clandestinos por parte del gobierno con financiación? Obviamente que los están haciendo, pero diciendo que no, porque son amorales. Y quizás incluso hasta para desarrollo militar, porque los gobiernos por encima de todo no quieren el bienestar, lo que quieren es la ventaja bélica ante el enemigo, ante otras naciones. Y si lo pueden hacer, que no os quepa la menor duda de que lo han hecho. Así que esto alude a los miles de experimentos que se han hecho con humanos que han traído cosas buenas o malas. Y buenas, entiéndase, pues con el mejor de los sentidos. Inversión de polos. Esta es una temática también que cuando la estudias descubres mucha gente confundida. La inversión de polos va de la mano de una noticia llamada los 3 días de oscuridad. La NASA habla de 3 a 7 días de oscuridad que se van a producir en un momento y acabará con la vida en la Tierra. Noticia que todos los años lo veo y es falsa porque nunca vienen esos días, pero alude a que la inversión de polos sería
darle la vuelta al planeta Tierra, provocando pues la destrucción por los mares, las mareas se volverían locas, nos caería el agua encima, los terremotos. Todo eso es falso. ¿Por qué? Porque la inversión de polos real se refiere a los polos magnéticos. Tenemos el polo sur y el polo norte geográfico, pero también tenemos otros polos magnéticos que están muy parecidos a los polos geográficos, pero se desplazan con el tiempo. De hecho, el polo norte geomagnético está desplazado hacia Siberia, y esto es un problema porque cuando se den la vuelta están relacionados con cambios climáticos severos en el planeta, pero no lo que podáis pensar sobre darle la vuelta como una pelota al planeta. De eso trata esta teoría y es preocupante realmente por lo que implica en el futuro. Efecto mariposa. Aquí hay una película del mismo nombre que nos habla muy bien sobre ello, y también había otra de ciencia ficción llamada El sonido del relámpago o el sonido del trueno, cuando se comercializa el viaje en el tiempo para hacer turismo en cuanto a viajar al pasado y observar a los dinosaurios, y hay alguien que mata por accidente una mariposa. Claro, matar por accidente una mariposa en el pasado hace que la cadena trófica se rompa, y esa mariposa, que podría haber evolucionado en diferentes insectos que a su vez evolucionan en animales, que a su vez evolucionan incluso hasta en los mamíferos o en los seres humanos, se rompe esa cadena porque has matado un pequeño ser. Nos habla de que el efecto mariposa es una concatenación de muchos efectos que le suceden a un cambio que parece minúsculo, pero que luego se hace enorme. Ese sería el efecto mariposa, explicado con la metáfora de los viajes en el tiempo, pero no hace falta eso. Tú ahora mismo puedes hacer algo que provoque ondas y que en el futuro llegue la repercusión de lo que has hecho. Nos habla un poco de la ley de causa-efecto, pero a niveles gigantescos, porque puede cambiar absolutamente toda la línea temporal el trastocar una cosa pequeña. Monte Shasta nos habla de la temática de que existe una montaña en California llamada Monte Shasta, donde ocurren fenómenos extraños. Aparición de ovnis, aparición de humanoides dentro de la montaña, gente que ha desaparecido allí, gente que incluso ha visto luminarias extrañas surcando los cielos y moviéndose entre las montañas. Es la misma casuística que aparece en otros montes del mundo, como la montaña de Montserrat, el monte Untersberg, el monte Roraima, como lugares marcados por lo sobrenatural, donde a veces se hace más presente ahí que en otros. Monte Shasta algún día lo visitaré y me parece increíble por todos los documentos que han salido de ahí, relacionados con lo que os he dicho. En fin, amigos, llegamos al final del nivel 2. En esta parte 2 lo damos por finiquitado, hemos terminado este nivel 2. Y en la próxima semana hablaremos sobre el nivel 3 y cada vez se va a poner más y más oscuro todas las temáticas que tratamos. Algunas yo os pido perdón si paso un poco más rápido que otras, pero lo tengo que hacer porque si no se nos va a hacer un vídeo de 20 horas al final del camino de todos los tiers. Espero que os esté gustando este proyecto especial, este iceberg, que me va a costar mucho acabarlo, pero iremos despacio y sin prisa, poco a poco, todas las semanas, colocando una nueva parte sobre este iceberg. Espero que os esté gustando y cualquier duda, cambio o sugerencia ponerla en la descripción de este vídeo. Además os recuerdo que tenéis en la descripción de este vídeo la lista de reproducción con todas las partes que voy haciendo actualizada y también la imagen del iceberg que yo mismo he hecho por si queréis consultarla. Con esto dicho, aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.